Bueno, estamos dialogando en este momento con Sheikh Mohsen Ali. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, querido hermano, a vos y a toda la audiencia, que la paz de Dios esté con ustedes. Saludamos aleikum. Muy bien, muy bien. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? Soy argentino, porteño, hijo de una tucumana y de un porteño. Nací en el año 1958 y soy nieto de una italiana proveniente de Génova y de un árabe sirio proveniente de las montañas de una ciudad llamada Musriaf, en la cual hay un pueblo que se llama Deir Mama, el monasterio de la Madre, el monasterio de la Virgen, y de ahí es originario mi abuelo, que vino en 1914 a la República Argentina. Soy tercera generación. ¿Y dónde fueron a vivir con tus abuelos cuando vinieron? Mis abuelos vinieron directamente a la capital a la capital federal, vivían cerca de lo que es la cancha de Ferro, en el barrio de Caballito, al lado de la cancha vivían. Sí, sí. Y después se enteraron que en la provincia de Buenos Aires, en lo que hoy es Avenida Beiró y General Paz, del lado de la provincia, se estaba conformando un asentamiento donde había varios emigrantes que habían llegado a la República Argentina de origen árabe sirio y musulmanes, porque la corriente migratoria árabe a la Argentina la dividimos en dos grandes grupos: la corriente árabe cristiana, que es la mayoritaria, dato que no está muy difundido ni muy conocido en nuestro país. Hay más árabes cristianos que árabes musulmanes. Y el resto de la corriente, claro, migratoria es la corriente árabe islámica, y se asentaron en un barrio que se llama José Ingenieros, para que la gente se ubique cerca de la cancha del Magro, Sí. en la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos una institución centenaria ya, prácticamente, sí, centenaria, y en la cual, bueno, celebramos todas nuestras actividades, ¿no? Nuestros ritos, nuestras festividades, nuestros duelos, todo lo hacemos ahí en esa casa comunitaria que tenemos. Ajá. ¿En qué barrio? Repetime, disculpa, me perdí. El barrio se llama José Ingenieros, está a 4 o 5 cuadras de Avenida Beiró y General Paz, del lado de la provincia. Sí, perfecto. ¿Y por dónde has estudiado? ¿Qué has hecho en tu vida hasta llegar a ser sheikh? Bueno, perfecto. Bueno, yo soy hijo de la educación pública, ¿no? Fui al colegio, al mejor colegio que había en la escuela primaria, el mejor, que era el que más cerca que estaba de la casa. Porque la educación pública tenía eso de bueno. El mejor colegio era el que más cerca estaba de casa, la escuela Simón Bolívar. Luego estudié en las escuelas técnicas Raggio. Y bueno, después en mi adolescencia yo te dije que soy hijo de un argentino porteño, una argentina tucumana, nieto de una italiana que aceptó el Islam, comprendió el Islam, se hizo musulmana, y nieto de un árabe que era mi abuelo, que vino muy jovencito, casi adolescente, pero que traía consigo una vida espiritual riquísima y una vocación de docencia, de enseñar, de ser, de promulgar, que me la contagió, y yo tuve la bendición de nacer en la casa de él y vivir toda mi infancia hasta mi adolescencia en la casa de él. Entonces, bueno, me impregnó todo el amor que tenía por el conocimiento, por la teología, por la filosofía, por el Sagrado Corán, y empecé a dirigir el rumbo de mi vida hacia ese horizonte. Y después, con el correr de los tiempos, empecé a estudiar con maestros particulares de la fe. Pude viajar a la República Islámica del Irán en 16 oportunidades ya, gracias a Dios. Pude peregrinar 3 veces a la Santa Ciudad de Meca, pude volver al país de mi abuelo en 5 oportunidades. Es decir, bueno, y hemos completado estudios, y en 1998 me otorgan el título de sheikh, que es un sacerdote, ¿no? Sheikh literalmente quiere decir hombre anciano, y por lo tanto sabio. Hace 1500 años atrás, 2000 años atrás, bueno, el que más sabía era el que más había vivido, el que más experiencia tenían. Entonces, cuando pasaba algo, iban y le preguntaban a él, ¿qué podemos hacer? Y bueno, con el tiempo, la palabra sheikh, y por ende hombre guiar o tener un poco de sabiduría, en el argot religioso fue quedando restringido para aquellas personas que eran sabias en teología,
en el entendimiento del Islam y la interpretación del Corán. Ujú. Perfecto, yo justo te iba a preguntar qué implicaba la palabra sheikh, qué significaba. Claro, así que bueno. Exactamente, ¿sabes qué? Me faltó decir esto, es exactamente el equivalente a la palabra presbítero. Ajá, sí. ¿Eh? Sí, perfecto. Cuando la Biblia leemos y le preguntaron a los ancianos de Israel, esos ancianos eran sheikhs, por ejemplo. Un presbítero es el equivalente a un sheikh en el cristianismo. Ajá. Yo, según lo que tengo entendido, existen dos grandes líneas, así, no sé si se denomina línea, uno los sunitas y otro los chiitas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Exactamente, el Islam no se equivoca, el Islam es bastante heterogéneo, un montón de escuelas de pensamiento, de interpretación jurídica, y se divide en dos grandes bloques, lo que se denomina el Islam sunita, que es la mayoría de los componentes en el número de personas que lo observan y lo practican en el mundo islámico, y luego tenemos el segundo bloque, que es minoritario, pero que hoy cobra una importancia y una relevancia impresionante, que es el chiismo. Yo estoy dentro del chiismo, gracias a Dios. Uh-huh. Y vos mencionaste que estuviste unas cuantas veces, no me acuerdo si dijiste 16 o 15 o 18, no me acuerdo, en Irán. Sí. Perfecto. ¿Y la Meca, en qué ciudad se encuentra? Irán es un país, es el cuarto o quinto país en número en cantidad de musulmanes, y tiene dos particularidades. Una de ellas que no es árabe, son persas. Ajá. Sí, no son árabes. Otro dato importante antes de completar la respuesta, que los árabes conforman solo el 18% del Islam. La gente en el imaginario colectivo piensan que el Islam es una religión de árabes nada más, y como te decía, la corriente migratoria en Argentina de árabes de Siria y de Líbano, que son mayoritariamente cristianos, y los árabes conforman solamente el 18% del Islam. La ciudad de la Meca es la ciudad en la cual fue revelada el Corán por parte de Dios, la primera vez que viene el arcángel Gabriel a traer los primeros párrafos, versículos del Corán. Ocurre en la Meca en el año 650 más o menos de la era cristiana, y allí está el primer templo construido por el hombre, por Adán, nuestro padre en común, Adán, quien por orden de Dios construye un templo para adorar a Dios, que lo llama Kaaba, de ahí viene la palabra cubo, y una especie de rectángulo que hay, donde lo construyeron para adorar a Dios en ese primer templo que conoció la humanidad. Y Irán no son árabes y están del otro lado del Golfo, y son persas. Y la otra particularidad que tenía Irán es que, amén de tener una civilización milenaria mucho más antigua que la civilización árabe, por ejemplo, de la Meca, tienen otro idioma, otra cultura, y son en su inmensa mayoría musulmanes chiitas, no árabes. Perfecto, sí, muy bien. ¿Cuál es la principal característica que tiene el gobierno de Irán? El gobierno de Irán tiene varias características que lo singularizan. En primer lugar, yo agradezco la expresión de gobierno en vez de régimen, porque hoy la propaganda internacional, porque hay toda una campaña de desprestigio hacia el Islam y a la República Islámica y a lo que representa, que denominan al gobierno iraní como un régimen. Y lo que tenemos ahí verdaderamente es un gobierno de hombres piadosos. Cuando decimos piadosos hay que aplicarles toda en su máxima extensión el significado de la palabra piedad. Es un gobierno erigido para tratar de cumplir con los mandamientos de Dios y llevar a los pueblos no solamente la palabra de Dios, sino la acción, la justicia social, la justicia entre las personas, el derecho a no ser oprimido, el derecho a ser educado,
el derecho a ser protegido por parte de las autoridades y de extender ese derecho hacia el resto de la creación, sean estos países, fronterizos o no, o personas o grupos humanos. Irán ha demostrado hoy que la dignidad humana todavía está firme, está presente. Datos y cosas que no nos dicen de la República del Islam mientras estuvo gobernada por el Shah de Persia, un rey que se denominó Rey de Reyes, fíjate vos. Sí. Y que un hombre que sometía al pueblo a terribles vejámenes. De hecho, bajo su gobierno, la dinastía Pahlaví, el 65% de la población iraní era analfabeta. No tenían caminos, no tenían gas, electricidad, no había agua corriente, agua potable. Era realmente el gobierno, y para el beneficio de una clase, de una casta, vamos a decir así, que está tan de moda hoy la palabra, en detrimento del resto del pueblo. Llega la revolución islámica del Irán, una revolución islámica bendita, que termina con todo eso. Recordemos que el Shah había sido puesto ahí como rey de Persia para gobernar, porque Irán tiene las mayores reservas de petróleo de su zona geográfica, y tenía prebenda. En realidad los que gobernaban eran la British Petroleum, Exxon, Los Chevron, ingleses, perdón, los ingleses. Los ingleses, por supuesto, el imperio, lo que conocemos como el imperio, ¿no es cierto? Así como habían ocupado la China, bueno, Irán no pudieron ocuparla plenamente, entonces gobernaban a través de pactos comerciales y políticos, y el pueblo era el que sufría y pagaba las consecuencias. La República Islámica del Irán borra de un plumazo todo eso, destituye al Shah, restablece las leyes nacionalistas y las leyes constitucionales y las leyes coránicas que ordenan al musulmán ser enemigo del tirano y defensor del oprimido, ordenan el bien, la equidad, la justicia, la convivencia, la paz, la práctica de la vida pacífica. De hecho, el Islam prohíbe una cosa que nos da risa, es decir, que la acusación de Israel y de Norteamérica, que dicen Irán tiene armas nucleares, el Islam las prohíbe, de haber querido tenerlas. Con el desarrollo tecnológico y científico que tiene hoy la República Islámica del Irán, las hubieran desarrollado, no hubieran podido impedir lo que las desarrollen. Y si el Islam fuera lo que ellos dicen que es, o la República Islámica de Irán fuese lo que Israel dice que es, tal vez hasta ya hubieran tirado la bomba atómica y estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Bueno, estamos dialogando con Sheikh Mohammad Ali. ¿Podríamos hacer un breve paréntesis y seguimos? ¿Puede ser? Sí, no hay ningún inconveniente. Seguimos dialogando, mejor dicho, con el Sheikh Mohammad Ali, que vive aquí en Argentina, en Capital Federal, y que nos está narrando la historia tan fructífera y tan longeva de Irán. ¿Cuántos años tiene el hoy Irán de existencia? Irán era antes, se llamaba Persia, es cuna de las civilizaciones, es país limítrofe con Irak, por ejemplo, donde está Ur de los Caldeos, que ahí nació el patriarca Abraham. Es decir, el comienzo de la existencia misma de la humanidad se desarrolla en toda lo que es la zona del Oriente Medio. A veces uno se enoja o por ahí se asombra cuando le enseñan en la facultad a nuestros hijos que la historia del pensamiento comienza en Occidente, en Grecia, bueno, ya miles de años antes, ¿sí? De los griegos estaban los persas, estaban las civilizaciones antiguas que dieron luz a la humanidad, el código de Hammurabi, los jardines de Babilonia, Nabucodonosor, bueno, Moisés, Noé, Abraham, como dijimos, los padres de la humanidad que forjaron el pensamiento de la humanidad que nos rige hoy en día. Uh-huh.
¿Y cuántos años eso representa aproximadamente? Y estamos hablando de más de 6.000 años de historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Estados Unidos tiene 250, nosotros tenemos 200. Es realmente una civilización muy antigua, hombres que mucha gente trató de invadir y de ocuparlos y no pudieron establecerse nunca como imperio dentro de Persia o lo que hoy es la República Islámica del Irán. Es un pueblo muy aguerrido y es un pueblo que, como decíamos, basa su existencia en toda esta experiencia que han tenido a través de miles de años de vida, ¿no es cierto? Precisamente. En esa zona nació la escritura, las ciencias, la política, la economía, todo lo que hoy conoce la humanidad. Precisamente toda esta introducción, Sheikh Mohsen Ali, es para que los oyentes y después, bueno, por todos los medios que esta entrevista va a salir, conozcan realmente esto que usted está diciendo, porque usted lo sabe efectivamente que todo esto es negado como conocimiento al resto de los habitantes del mundo, del planeta. Ajá. Entonces, por eso es que le hacemos todas estas preguntas para que lo diga con certeza como lo está expresando. Nosotros estamos conmovidos y muy perplejos ante esta agresión que ha sufrido Irán respecto de dos países que son aliados hoy, que son Israel y Estados Unidos. ¿Cómo se ha desarrollado esa agresión y todo lo que usted nos pueda informar respecto a la actualidad de la misma? Basta ver la historia. En los últimos 200 años Irán no ha invadido ningún país, no ha entrado en guerra con nadie, y veamos desde la creación misma de los Estados Unidos cuántas guerras han iniciado, cuántas guerras se están peleando, cuánta injusticia han cometido, cuántos millones de personas inocentes han muerto por el deseo, la vanidad, por el orgullo, por el ansia de ocupar y de tiranizar y de adueñarse de riquezas, de tierra, de países, de culturas que no les pertenecen. Israel es el portaaviones, la cuña que metió ahí Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado, y está, bueno, obviamente obedece a los es que ya no se sabe, yo digo obedece, pero ya no se sabe si Estados Unidos gobierna a Israel o Israel gobierna a los Estados Unidos. El plan de dominación tiene varias aristas, ¿no? Es un plan de dominación territorial por el ansia de Israel de construir ese sueño injustificado, esa gran mentira que llaman el Gran Israel, desde el Éufrates hasta el Nilo, abarcando países como el actual Irak, Irán, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Jordania, es decir, quieren ocupar Palestina, quieren ocupar todo ese territorio. Entonces no pueden estar en paz un solo día, ellos tienen ese objetivo y tratan de militarmente conseguirlo. No saben vivir en paz, no quieren vivir en paz, no es la vocación de ellos vivir en paz y se la pasan inventando y llevando guerra. Hoy desgraciadamente podemos decir que la enorme mayoría de los conflictos que está viviendo hoy la humanidad, incluso el de Ucrania, tiene que ver con esta intencionalidad espuria de Israel y los Estados Unidos. La República Islámica del Irán, como decía, que es un gobierno que establece la paz y la justicia, está haciendo hoy que pocos reconocen, algo que pocos reconocen y que no muchos quieren decir y que se sepa. Está dando la lucha en nombre de toda la humanidad. Le está diciendo basta al imperio. Le está diciendo hasta acá llegaste. Le está diciendo vos atacás, te respondemos. Rompés, tenés que resarcirnos y tenés que devolver y restaurar nuestro derecho a nuestra existencia, a nuestra autodeterminación y a nuestra cultura. Se pensaron que iban a ser como en Venezuela. El 28 de febrero
atacaron, mataron gobernantes, generales, mataron dirigentes políticos y científicos, y pensaban que el pueblo de la República Islámica del Irán de verdad estaba viviendo, como ellos decían, bajo un régimen, y hemos visto cómo hasta hoy, 150 días después de que eso ocurriera, el pueblo sale todos los días con la bandera de la República Islámica a refrendar, a manifestar su apoyo, a renovar su pacto con la Revolución Islámica, lo cual los ha convertido en un pueblo ejemplo para el mundo. Un pueblo que ha venido a pesar, fíjese Cuba con tantos años de bloqueo, la miseria que está pasando en lo económico, la realidad de Haití, Venezuela, que le han confiscado hasta el oro y no se lo devuelven, y necesita ayuda humanitaria y no se la mandan. Bueno, a pesar del enorme bloqueo, injusto bloqueo que tiene la República Islámica del Irán, ha sabido construir, en base a la civilización que tiene y a la voluntad de establecer justicia social, un país con una infraestructura enorme. Yo le hablaba antes que la época del Shah tenía un 75% de analfabetismo. Hoy, 40 años después, con la bendita Revolución Islámica, el analfabetismo está reducido al 0,3%. Solamente las personas muy ancianas que pueden quedar vivas de la época del Shah no saben leer y escribir. Un altísimo índice de profesionalización de los estudiantes, y hay que decir un dato que es muy alentador, que el 67% del alumnado en las universidades islámicas es de sexo femenino, son mujeres. Entre las cosas que han sabido construir no hablamos nada más que de lo edilicio, no hablamos nada más que el desarrollo de carreteras, de comunicaciones, sino que hablamos de un desarrollo económico, científico y cultural sin precedentes, diplomático sin precedentes, y el aspecto militar no lo han descuidado, sabiendo las intenciones del imperio de destruir la República Islámica del Irán, conquistar su territorio y hacerse de sus riquezas, fueron construyendo sabia y pacientemente innumerables escenarios de conflicto y de guerra, y se prepararon para enfrentarlos. A punto tal que el Goliat, que se presentaba como invencible, con una quinta flota, con portaaviones, con aviones F-35, F-16, con F-15, con un ejército numerosísimo en soldados, con armas que decían que eran inigualables, está siendo derrotado. Todos los días sufre un cachetazo distinto, aunque la CNN, Infobae y muchos de los serviles a este imperio mediático que sirve para desacreditar a los pueblos que luchan y se resisten, a pesar de todo eso les está pegando una paliza terrible. Estados Unidos había construido casi 30 bases militares en los países vecinos al Golfo Pérsico, en Kuwait, en Arabia Saudita, en donde se le ocurra, sí, en Emiratos Árabes, en Jordania, en Irak, en la República Árabe Siria, en Líbano. Bueno, y sin embargo se los destruyó la República Islámica de Irán. Casi la totalidad de ellos ha sido atacados, le destruyeron los satélites de última generación, le destruyeron los campos de almacenamiento de misiles, le destruyeron, por primera vez fueron derribados, nunca en ninguna guerra un avión F-35 había sido derribado, porque es muy difícil de captar por los radares y de establecer para ser bombardeado. La República Islámica del Irán lo ha logrado a través de sus drones, y esto es así porque no solamente tiene científicos y toda una política puesta en eso, sino que el pueblo realmente es consciente, el pueblo resiste, pero no resiste solamente para mantener un gobierno o por oposición únicamente a Estados Unidos. Resiste por su convicción de que es el derecho divino defenderse ante la agresión, y luego de eso va a venir el segundo paso, que es la liberación de los pueblos. Ya lo dicen los máximos dirigentes de la República Islámica. Nosotros no solamente queremos
impedir la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica. Están hablando ya de cambiar la Carta de las Naciones Unidas, donde hay 5 países en el Consejo de Seguridad que tienen opción de veto, y aunque el resto de la humanidad vote una cosa, si Estados Unidos dice que no, China dice que no, Rusia dice que no, no importa nada el consenso de las naciones. Ellos lo vetan y no se hace. Bueno, esta es la lucha que está dando hoy la República Islámica del Irán. Una muestra bastante elocuente de lo que usted acaba de mencionar, del estado de las beligerancias, es el precio del petróleo que viene subiendo muy fuertemente estos días, ¿no? El precio del petróleo sube por culpa de los Estados Unidos. Una cosa que no hemos hablado es el incumplimiento de todos los pactos que logra Estados Unidos e Israel. Israel decreta un cese al fuego, o arregla un cese al fuego con Líbano y lo sigue atacando. Se habla de cese al fuego en Palestina y el mismo día que lo firman siguen atacando hasta nuestros días. Decenas de miles de personas asesinados, decenas de miles de niños asesinados, un genocidio sin precedentes, y resulta que el peligro es el Islam y los musulmanes. El precio del petróleo sube porque no lo puede manejar Norteamérica, que se le está acabando las reservas de petróleo, tiene petróleo simplemente para subsistir un par de meses nada más. Por eso lo de Venezuela, que nadie se piense que quieren llevar paz, democracia, educación y adelanto a Venezuela. No, ellos quieren solamente el petróleo de Venezuela, y como por el estrecho de Hormuz pasa gran parte del petróleo que va hacia el resto del mundo, hacia Europa, por ejemplo, sí, lo mismo en Bab el-Mandeb, que es otro estrecho que está muy cerca, que está gobernado por Yemen, aliado de la República Islámica del Irán. Como no se dejan robar el petróleo, bueno, y están en guerra, bombardean a los barcos enemigos que quieren ir y transportar el petróleo por ese estrecho. Por lo tanto, no pueden pasar, no hay abastecimiento suficiente y sube el precio del petróleo por eso. No es la culpa de la Revolución Islámica del Irán, es culpa de los países que están atacando a la República Islámica del Irán. Bueno, estamos en diálogo con Sheikh Monced Ali. Una pregunta de tantas visitas que ha hecho a Irán, Sheikh. ¿Qué es lo que más le impresiona del pueblo iraní? ¿Qué es lo que más le impacta? La fe que tiene, el compromiso con Dios, la creencia absoluta, certera de que la voluntad de Dios se va a cumplir. Dios promete en las Escrituras el triunfo final para los creyentes, para la gente que hace el bien, y su compromiso con el oprimido, su compromiso con la cultura, con la ciencia. Es un pueblo además muy hospitalario, pero es un pueblo que tiene una firmeza en la convicción y en la fe, milita en la fe, vive en la fe. Cuando fui por primera vez, permítame contarle esto, cuando fui por primera vez veían las puertas de las casas, cada 2 o 3 veredas, un aparato de hierro, y yo pensé que eran tachos de basura, y honestamente le voy a decir, pero qué pueblo atrasado, todavía tienen tachos de basura, no hay bolsas de residuos para sacar ahí. Y cuando me acerqué, yo llegué de noche, al otro día se aclara todo, entonces salgo a caminar y me doy cuenta de un hecho increíble. Hoy es increíble, en Argentina es increíble e impensado e impracticable, desgraciadamente. No eran tachos de basura, eran alcancías donde la gente, ¿sí?, pone limosna dentro de esas alcancías, y pasa una vez por semana el camión municipal, vamos a decir así, recoge el dinero que hay allí depositado, y con eso hacen obras de bien. Construyen hospitales, construyen barrios, toman 1000 parejas de jóvenes que se quieren casar, los ponen en un lugar como si fuese la cancha de Vélez Sarsfield, imagínese, la de Ferro, hacen un casamiento colectivo y les otorgan casa,
lavarropa, heladera, todo eso va destinado a la ciencia, al bien común. Eso es el Islam y esa es una de las características de la República Islámica del Irán, que le da de comer. En Irán usted no va a ver repito, una persona buscando en los residuos, en la basura, algo para comer. Jamás, eso es impensado. Eso es impensado. Hay justicia social. Y la fe que tienen, porque no solamente hacen eso. ¿Por qué hacen eso? Justamente porque conocen el valor de la limosna dada por amor a Dios, de aquel que ayuda pero por amor a Dios, esperando el beneplácito, la alegría de Dios y la recompensa divina también, ¿por qué no? Entonces hacen todo eso. Usted va a ver en el momento del rezo diario de los musulmanes cómo las calles empiezan a quedar vacías y las mezquitas, que son templos como la iglesia, por ejemplo, se llenan de gente. Y mis ojos han visto a personas que viajaban desde el interior de la República Islámica del Irán en familia, y en vez de ir a vacacionar al Mar Caspio, o como nosotros que nos vamos a Mar del Plata o a Bariloche o donde se le ocurra, iban a vacacionar a los centros religiosos. Es decir, aprovechaban esos 15 días que tenían, no sé el tiempo, 10 días, una semana, lo que se tomarán, e iban en familia a los templos en los cuales había pasado, por ejemplo, el patriarca Abraham, los descendientes de los profetas que están enterrados allí, van a buscar las bendiciones, se instruyen, conversan, aprenden, se conocen. Hay un tejido social muy importante. Una de las cosas que me llama la atención y me alegra muchísimo la República Islámica del Irán es que la familia es una institución establecida todavía. El sentido, lo que nosotros entendíamos por familia cuando usted y yo éramos chicos, todavía se conserva ya. Usted camina por la calle y ve al padre al lado de la esposa, es decir, al hombre al lado de la esposa, y sus hijos caminando a los costados con ellos, y un chiquitito en brazo, y familias que se visitan y van al parque y comen algo en el parque juntos a la noche. Hay una vida social muy, muy importante. Y después otra cosa de la República Islámica del Irán es la cultura, la cantidad de bibliotecas que tienen. No sé si es el país del mundo que más libros imprime por año. Aún hoy, en la era digital, la cantidad de libros que se imprimen, no sé, tienen adelante. Yo siempre digo esto, con dolor lo digo, pues soy argentino como la milanesa, no sé, como el asado. Irán tendría que detener su desarrollo por 30 años y Argentina crecer a un ritmo del 10% anual para poder alcanzarlos dentro de 30 años. Acá nos lo muestran como países atrasados y yo les digo que no es un país atrasado y que desgraciadamente los atrasados somos nosotros. En la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos y de establecer relaciones entre nosotros, en la forma de gobierno que tienen, en el objetivo que tienen como país. Es decir, la policía, por ejemplo, es impensable, pero impensable que un policía le pegue a un jubilado o a alguien porque se manifieste o lo que sea. Y la policía que no va armada, son instituciones respetuosas y respetadas por el pueblo. El maestro, el valor que tiene un maestro. Quisiéramos que deje un saludo, por favor, Sheikh, para la audiencia, y que nos diga también qué medios puede acceder para profundizar estos aspectos que usted mencionó en todos los órdenes, y la situación del conflicto, esta agresión que ha sufrido Irán y que sufre Irán de parte de Israel y su asociado Estados Unidos, y dónde puede acceder a la información. Para encontrar más información basta entrar en internet y googlear Hispan TV, Hispan con H, Hispan TV corta, Hispan TV, o entrar a la página de Almanar,
en español, o entrar a Russian Today, o entrar a las agencias de noticias del Oriente Medio. Algunas son confiables y otras no tanto, pero usted va a encontrar ahí que en Ifan TV hay muy buena información. Al Mayadin, que se escribe el Mayadeen con Y, M-A-Y-A-D-E-E-N, Mayadin. Sí. Y si no, puede escuchar nuestro programa radial que se emite de manera semanal todos los sábados de 9 a 11 de la mañana en AM 1600 Armonía. Lo escuchan y lo ven en directo a través de YouTube en @AM 1600 Armonía o K de kilo. Y por último, para despedirme, quiero decir que nuestro Señor es Dios. Nuestro Señor no es ni el dinero, ni el poder mundanal, ni Trump, ni Israel. Somos de Dios y hacia Él es el retorno, y que su voluntad realmente no es una palabra linda, una frase, es que vivamos en paz, pero la paz es hija de la justicia. Mientras no haya justicia en la humanidad, es muy difícil, no va a haber paz, justamente porque no hay justicia para todos. Tenemos que implementar la justicia, vivir de manera justa, de la manera que Dios quiere para nosotros, y tratar de cumplir su voluntad, que en eso está la felicidad, el desarrollo y el bien común de la especie humana. Me despido con un salam aleikum, que la paz sea con todos ustedes, que Dios los bendiga y hasta siempre. Muchísimas gracias, Sheikh Mohsen Ali, por esta entrevista y por su claridad y su simpleza. Muchísimas gracias a ustedes, espero verlos pronto si Dios quiere. Adiós, gracias.